Hola, buenos días. Espero que me estén escuchando bien. Pónganme pónganme en el chat si es así. Bueno, gracias por responder. Em, es probable que en algún momento haya alguna dificultad en la transmisión. Si se torna complicado de seguir, por favor también me lo hacen saber. Em, bueno, estuve viendo la otra vez entre quienes pudieron seguir la clase de forma sincrónica y quienes escucharon la grabación después, estamos por encima de las 200 visualizaciones, que es más o menos, calculo yo, no tengo los números precisos, la gente que todavía está en condiciones de seguir con con la promoción. eh, de todas formas, como aclaro siempre, los teóricos están pensados también para quienes vayan preparando el final de la materia. Si en algún momento ven que ocupamos demasiado tiempo en los señalamientos para quienes quieren promocionar la materia, tengan paciencia, pero sepan que también este es un sitio para quienes piensen en preparar la materia, el examen final regular o libre de la materia. Y todas las consultas referidas a eso también son bienvenidas. Em, Al final de esta clase vamos a ver la tarea que propongo para este tema. ¿M? Hoy vamos a ver el texto de Ezequiel Adamowski referido a la clase media argentina, ¿m? El capítulo 13 y 14 de su libro Historia de la clase media argentina, apogeo y decadencia de una ilusión. En el texto que ponemos a disposición también incluye las conclusiones de la tercera parte del libro, que queda, digamos, vemos el último capítulo de la tercera parte y el primer capítulo de la cuarta parte del libro. Por eso en el medio de los dos textos están las conclusiones de la tercera parte, que si bien no son bibliografía obligatoria del programa, son un buen resumen de alguna de las tesis de Ezequiel Adamowski a la hora de hablar de la clase media argentina. Como les comentaba, lo que vamos a ver hacia el final de la clase o en algún momento es la tarea referida a este texto que va a ser parte del trabajo final. El trabajo final válido para la promoción o para la semipromoción de la segunda parte del año consiste en la sumatoria de todas las tareas que yo vaya dando en el marco de estos teóricos. Las tareas no son para ir entregando por separados. Lo que yo hago es ir dándolas a conocer para que tengan fresco el texto, para que puedan ir viendo si les genera alguna duda y en un caso ideal que puedan ir haciéndolas. Así, al final de la cursada, no tienen que escribir todo el trabajo, sino que simplemente van a pegar las distintas consignas que fueron haciendo a medida que las íbamos entregando. Yo se las voy a comentar oralmente
a través de este medio, pero en el aulas web va a estar detallada por escrito cada una de las tareas, como para que no queden dudas acerca de lo que estoy pidiendo. Este es el primer teórico que hacemos al mediodía. Como también comenté en la primera clase, en los teóricos vamos a ir mechando modalidades. La mayoría de los teóricos van a ser así, sincrónicos y grabados para que después lo pueda ver la gente que no estuvo en el momento. Y la sincronicidad va a ir mechando horarios, eh, alternando horarios, mejor dicho. La clase pasada fue en el horario del teórico de las 18 y en este caso estamos haciéndolo en el teórico, en el horario del teórico de las 12. El día que es a las 12, a las 18 no hay y viceversa. Pero como siempre, en todos los casos, quedará registrado y subido al aulas web para que lo pueda ver quien no haya podido asistir de forma sincrónica. Quienes por primera vez utilizan esta plataforma, les comento, es una plataforma que no da la posibilidad de que yo los vea a ustedes, de cual los vea y las vea, y, em, y van a encontrar dos posibilidades de interacción. Uno es el chat, que es el que usamos más habitualmente. Allí pueden hacerme los señalamientos más rápidos y del momento. Y abajo hay otra posibilidad que dice P y R, que son preguntas y respuestas, que están pensados más para preguntas que surjan a lo largo de la clase y que yo miro al final para ver si puedo darles alguna respuesta. Me preguntan cuándo se entrega el tema 10. No sé si se refiere a teóricos o a prácticos. Si es el caso de prácticos, cada comisión eh, va a acordar cuándo se entrega y si se entrega, porque como las entregas de prácticos en esta segunda parte del año van a ser cada 15 días, no necesariamente va a haber entregas de todos los temas. Si es con respecto al teórico, lo que les comento es, repito lo que ya comenté, no hay una entrega parcial, sino que hay una sola entrega única hacia el final de el año, en el cual el trabajo final es la combinación de todas las consignas que yo vaya dando en los teóricos. Me vuelven a decir que hubo dificultades con la descarga del texto de Casulio. eh, Veré, yo recién me metí y no hay problema, así que no sé qué estará pasando. Esa es otra cosa que les iba diciendo. En el aulas web vamos subiendo los textos teórico a teórico, pero ya están en su totalidad, por si quieren adelantar lectura, en el blog de la cátedra. En el blog de la cátedra de historia, en la solapa de bibliografía, están todos los textos de teóricos y también de prácticos, en el caso de que quieran ir adelantando lectura. Em, Como les decía con respecto al texto de Sirica, la clase pasada, el texto de Sirica no es un texto sobre el que vaya a haber una tarea específica, pero es fundamental para armar esta época que va desde el golpe de Estado contra Perón en 1955 hasta el golpe del 66 e incluso podríamos ir más allá hasta la vuelta del peronismo en 1973. Digamos, tanto el texto de Adamowski que vemos hoy como el texto de Fausto y Devoto que veamos la clase que viene hacen referencia a esa etapa que además también se combina muy bien o deberían combinarse con los contenidos que ven en prácticos tanto la Revolución Cubana, que habrán visto
en los teóricos, en los prácticos de la mañana o van a ver en los prácticos de la tarde, como el texto referido al cordobazo. Digamos, es una época especialmente conflictiva de la Argentina, con muchos hitos y sucesos políticos muy importantes, y de alguna forma en ese texto de Sirica, de la bibliografía, que estaba pensado originalmente para verse en teóricos y en prácticos, finalmente por una cuestión de tiempo lo vimos solamente en teóricos, es fundamental para hacerse la idea de algunas de las características centrales de ese proceso de semidemocracias, de proscripción del peronismo, de represión, de golpe de Estado, de radicalización política, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial. Así que, ¿por qué, ¿por qué hago hincapié en esto? Digo, porque es un texto que a pesar de que no va a ser directamente evaluado con una tarea, es fundamental su lectura para que comprendan acabadamente los textos que vamos a trabajar. En la pestaña general del aulas web tienen el cronograma completo de esta segunda parte del año, tanto de teóricos como de prácticos, así que también les recomiendo que lo tengan a mano para ir anticipando cómo viene la mano en términos de textos, tareas, entregas, etcétera, y que cualquier consulta que les pueda generar la acerquen a quienes están a cargo de las comisiones o a mí. Em, tanto el texto que vemos hoy de Adamowski como el que viene de Fausto y Devoto son textos de cierta complejidad. Así que lo que recomiendo es, como siempre, que lleguen con la lectura hecha al teórico, que sea una lectura profunda, que lo hagan con tiempo, no piensen que no son textos que van a liquidar en media hora antes del teórico, sino que traten de ir agarrándolos con tiempo dentro de las posibilidades de cada quien, obviamente. Que googleen las dudas que puedan tener en términos de personajes que aparecen o procesos históricos o cuestiones que no les queden del todo eh, claro, eh, porque como les decía, son textos de cierta complejidad que además, a diferencia de otros textos, ¿no? Como los textos que hablan del peronismo, del radicalismo, de la inmigración, se refieren a cuestiones que por ahí no son tan conocidas, no están tan presentes en el sentido común y por eso pueden generar más dudas y más dificultades. Em, lo primero que tenemos que decir a la hora de hacer el tratamiento de la clase media es que es una cuestión compleja no solamente a la hora de hablar de Argentina, sino en general. A diferencia de otras clases para las cuales tenemos definiciones más contundentes, como puede ser la definición marxista de burguesía y proletariado, ¿no? Entonces hay una división en la cual la burguesía es aquella clase que tiene la propiedad de los medios de producción y el proletariado es aquella clase social que está desprovista de los medios de comunicación, de los medios, también de los medios de comunicación, pero de los medios de producción, digamos, es una división tajante y además excluyente. Uno no puede ser burguesía y proletariado a la vez. O es parte de una clase o es parte de la otra. La clase media es una clase sobre la cual no tenemos una definición tan tajante. Hay diversas definiciones que generalmente son definiciones operativas. ¿Qué quiere decir esto? Que son definiciones que se dan para poder trabajar un universo social, pero que no necesariamente quiere decir que haya una definición teórica tajante, ¿no? Entonces yo digo, bueno, voy a estudiar la clase media argentina.
en 2020. Mi definición de clase media va a ser toda aquella familia o todo aquel grupo familiar que tenga un ingreso de mayor a tanto y que no llegue a tal otro número, ¿no? Entonces, ubico ahí un grupo en medio de las clases más pudientes y de las clases con más necesidades, y para mí eso va a ser clase media. Pero es una definición para el momento, digamos, que me sirve para el trabajo que yo quiero hacer, pero no es una definición tan tajante. Entonces, el primer problema para Damoski o para cualquier eh, investigador o investigadora que se ocupe del tema es cómo definir a la clase media. La definición o la decisión que toma Adamowski, que también toma mucha otra gente que trabaja el tema, tiene que ver con la autoidentificación. Es decir, es clase media quien se identifica como clase media, sabiendo que esto abre un abanico muy amplio. De hecho, el mismo Adamowski dice que es habitual encontrar eh, sectores populares, digamos, individuos que están en la pobreza y que aún así se declaran de clase media, pero sobre todo, dice Adamowski, es habitual en las clases privilegiadas. Hay cierto reparo en hacerse cargo de su pertenencia a la élite y hay una preferencia o cierta comodidad en sentirse de clase medias o autoidentificarse como clase media, aún en los casos en los que evidentemente se es parte de la élite más acomodada. Puede verse en las conclusiones de la tercera parte, que están incluidas en el texto que vemos. Como les dije, no es parte de la bibliografía obligatoria, pero es interesante para leer. De alguna forma cierra algunos temas que si no por ahí quedan medio en el aire. Eh, y ya lo mencionamos la clase pasada, la constitución identitaria de la clase media en Argentina está muy relacionada con el ascenso peronista. El ascenso del primer peronismo, la mejora de las condiciones de vida, de las condiciones laborales, el acceso al consumo y al ocio de clases que hasta ese momento, de sectores sociales que hasta ese momento este, tenían muy pocas posibilidades de acceder a eso, generan una reacción en las clases medias, una preocupación por el ascenso de los sectores populares que acentúa esa autopercepción de la clase como clase media. Y es así que el nacimiento identitario de la clase media argentina es el de una identidad sobre todo antiperonista. La clase media argentina ya existía de antes, o se puede decir que ya existía, pero se constituye como identidad más evidente en el marco del primer peronismo y con una identidad antiperonista. Digamos, como mencionamos también la clase pasada, desde ya es obvio que estas cuestiones son centrales no solamente para dar cuenta de la historia argentina, sino también para ver la, eh, la realidad del día a día de nuestro país. Las manifestaciones que se dieron ayer en Argentina están muy teñidas de esa identidad antiperonista de un sector de la clase media. Un sector de la clase media que no es toda la clase media, y también vamos a ver hoy en uno de los capítulos por qué o en qué momento y de qué forma esa identidad de clase media se hace un poco más variable o más amplia, menos única.
El capítulo 13 de Adamowski se llama Clase Media de Idea a Identidad. ¿Por qué tiene ese nombre? Digamos, porque el proceso que va a investigar y del que va a dar cuenta Adamowski es esta cuestión en la cual, además de esa identidad de clase media, surgen ideas, es decir, análisis intelectuales, muchos de ellos importados de otras latitudes, que empiezan a recalcar la importancia de la clase media. Digamos, hay muchas corrientes sociológicas y de otras disciplinas que analizan las sociedades después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente llegada de Estados Unidos, que hacen un especial hincapié en la importancia de la clase media, vista como eh, una pata central de los procesos de modernización. Una de las cuestiones centrales después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el tercer mundo, en los países periféricos, en los países subdesarrollados, es la cuestión de la modernización y el desarrollo. Digamos, intentar buscar claves a través de las cuales estos países que estaban muy lejos en la carrera por el desarrollo puedan ir acercándose al nivel de vida, al nivel de industrialización, de modernización de los países centrales. Porque además, en el marco de la Guerra Fría, que enfrentaban al bloque socialista liderado por Estados Unidos y al bloque socialista liderado por la Unión Soviética y al bloque capitalista liderado por los Estados Unidos, empieza a haber una percepción en el mundo capitalista de que aquellas sociedades que estaban más atrasadas, que más lejos estaban del ideal de desarrollo, eran las más, eh, eran los mejores caldos de cultivo, diríamos, en palabras de quienes intentaban evitar el desarrollo del socialismo, para que hubiera revoluciones sociales y se iniciaran proyectos de instauración de sociedades socialistas. Digamos, porque no deben olvidarse que al finalizar la Segunda Guerra Mundial hay una serie de estallidos revolucionarios. Muchos tienen que ver también con el proceso de descolonización del tercer mundo, es decir, la aparición de países soberanos e independientes en territorios que hasta ese momento eran colonias de potencias imperiales, y en muchas de esas revoluciones terminan generando sistemas políticos aliados al mundo socialista con un objetivo de construir una sociedad o sociedades diferentes a las del capitalismo. Entonces, eso pasa en Corea del Norte, eso pasa en Vietnam, eso pasa en China, y medio la gota que rebalsa el vaso en términos de la tolerancia de Estados Unidos es precisamente el proceso que esta semana ven en prácticos y que es el de la Revolución Cubana. Entonces, digamos, la moraleja que surge de todas esas cuestiones para el mundo capitalista es que hay que tener cuidado con la miseria de las sociedades, no por una cuestión humanista, sino porque eso suele ser caldo de cultivo para el comunismo. Lo que hay que ver es de qué forma estas sociedades se pueden desarrollar para evitar el avance de
los sistemas socialistas. Y ahí es donde la clase media eh, toma un valor especial. La clase media, especialmente en América Latina, va a ser vista como transmisora de modernidad, ¿no? Es como la clase que se puede eh, oponer a los proyectos comunistas y también a los que después van a ser denominados populistas, es decir, a cualquier forma de impugnación, aunque sea leve, del capitalismo tal cual está pensado desde eh, Norteamérica. Por eso aparecen las preocupaciones intelectuales acerca de la clase media. Digamos, propender a la modernización, entre otras cosas, incluye ver de qué forma se puede ampliar la clase media y para eso es imprescindible conocerla. Por eso Adamowski hace referencia a dos intelectuales antiperonistas, profundamente antiperonistas, que antes y después del golpe del 55, lo que pasa que después del golpe del 55 van a tener más presencia y más incidencia y más influencia, van a ser, de alguna forma, van a embanderarse en esa idea de la necesidad del análisis de, las clases, de la clase media argentina. Uno es Gino Germani, habitualmente conocido como el padre de la sociología argentina, un italiano que llega, como tanta otra población italiana, a la Argentina, viene muy en la idea de sus combates antifascistas en su suelo natal, y como, como tantos otros intelectuales en la época, tienden a identificar al peronismo como una forma particular de fascismo vernáculo, o al menos de identificar cercanías del peronismo con el fascismo italiano. Ya en los años 40, incluso antes eh, del surgimiento del peronismo, Germani identifica tres ideas centrales. Bueno, el otro intelectual, del que vamos a hablar más adelante, es un historiador, José Luis Romero, digamos, uno de los precursores de la historia social en Argentina, y que también va a ser uno de los divulgadores de estas afirmaciones con respecto a la clase media en el marco, sobre todo, de los claustros universitarios. Pero decía, en 1942, Germani ya va a expresar dos ideas fundamentales. La idea de que Buenos Aires es, puede ser considerada una ciudad similar a cualquiera de las ciudades medianas de Estados Unidos, es decir, como una suerte de isla de modernidad en un país que estaba muy lejos de serlo en su totalidad, que ya desde el siglo XIX Argentina se diferenciaba de otros países de la región por la fuerte influencia de la clase media, y que además había en Argentina una especial movilidad social que era fruto de esta combinación de la existencia de clase media y de la llegada masiva de la inmigración europea, que también vimos en algún momento en la primera parte del año. ¿Está claro hasta ahí? ¿Me están escuchando? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta?
el historiador, acá me pregunta por el historiador es José Luis Romero. Em, sí, el tercer eje de Germánica, a mí me preguntan, eh, es la inmigración, ¿no? La idea de que además de estas características de sociales de Argentina que le daban una importancia particular a la clase media, había otro hito especial que reforzaba esa capacidad de movilización social, de ascenso social, de modernización, que era el impacto europeo a través de la inmigración europea. Digamos, vimos en su momento que la élite argentina no había estado demasiado conforme con la población inmigrante que llegó. Pero ustedes piensen que para los 50, esa población inmigrante, digamos, quienes van a hablar, quienes van a llegar a puestos dirigentes y a los puestos de educación y quienes van a conformar eh, la élite intelectual de la Argentina, ya son hijas e hijos de esa inmigración. Entonces, ya no tienen esa misma mirada, mucho menos Germani, que él mismo era italiano, ¿no? Entonces, ya no hay ese desprecio que en algún momento mostró la élite argentina porque en lugar de llegar anglosajones y germanos a la Argentina, llegaron gallegos, tanos, polacos, turcos, rusos. Eh, es interesante señalar dos cuestiones con respecto a este rol que se le da a la clase media en los países en vías de desarrollo, como se decía. Recuerden, ahora lo vamos a ver, pero recuerden que habíamos visto la clase pasada el impacto particular de las ideas desarrollistas. Estas ideas desarrollistas son también ideas que calan muy fuerte en la identidad de clase media, al punto que podríamos decir que incluso sobreviven, al menos parcialmente, hasta nuestros días. Em, Les decía, dos cuestiones con respecto a esta relación entre países subdesarrollados y clase media. Primero, la idea de que esta clase media es una clase media que puede ser superadora de los proyectos populistas, pero también de los proyectos demasiado elitistas, ¿no? Hay una idea de que el lugar de estancamiento de los países subdesarrollados, de los países de América Latina, por ejemplo, no tiene que ver solamente con procesos como los del peronismo, sino también es culpa de una élite demasiado oligárquica que no atendió eh, todo lo necesario a los reclamos de modernización y de democratización de las clases medias. Entonces, la idea que aparece es que la clase media es como una cuña que se va a meter o que puede generar un espacio entre los sectores populares y la élite más oligárquica para construir un proyecto de país diferente, más desarrollado, más moderno. Piensen que la élite, también en Argentina, pero especialmente en otros países de América Latina, esa élite conservadora estaba muy eh, relacionada aún con tiempos incluso coloniales. Entonces se veía esa élite oligárquica como la élite terrateniente que todavía producía como en tiempos de las colonias, que todavía generaba relaciones laborales con el campesinado que eran relaciones precapitalistas. Entonces, también ahí está esa idea de que la clase media no viene solamente a combatir los proyectos demagógicos
o supuestamente demagógicos como los del peronismo, sino también a modernizar en contra de esa postura más conservadora y oligárquica de las élites tradicionales. De más está decir que estas ideas fueron especialmente interesantes para quienes venían a desperonizar a la Argentina. La idea de desperonizar cuajaba muy bien con el proyecto de instaurar una suerte de gobierno de las clases medias, de ideología desarrollista y modernizadora, que dejara atrás el error, entre comillas, que había sido el peronismo, el error y casi diría yo, que era percibida como una enfermedad, ¿no? Una suerte de tumor aparecido en la historia argentina que venía siendo una historia de clases medias y de modernización que de pronto se topó eh, con esa cuestión patológica. Hay que decir algunas cuestiones a favor de Germani en términos de que Germani también descreía de algunas visiones más, diríamos, vulgares del antiperonismo. El propio Germani hacía diferencias entre el fascismo y el peronismo, ¿no? Decía, mientras el fascismo había sido un movimiento sobre todo de las clases medias, es decir, aquí daba cuenta de que cierta ambigüedad que a veces tienen las clases medias. No es que la clase media necesariamente per se convertía en un vehículo de modernización y de progresismo, sino que también podía caer en determinados momentos en proyectos autoritarios como los de la Italia fascista o la Alemania nazi. Pero decía, mientras que el fascismo había sido un movimiento de clases medias, en el peronismo claramente había una columna vertebradora proveniente de la clase obrera, que también vimos en la primera mitad del año. Pero además, decía Germani, eh, en parte el peronismo en sí mismo es consecuencia de la modernización argentina, ¿no? Una modernización que fue demasiado rápida y que por eso mismo las instituciones republicanas de la Argentina no llegaron a dar cuenta y es así como surge un movimiento que dio, prestó oídos a los reclamos, a los nuevos reclamos de los sectores en ascenso. Eh, por eso también dice Germani, el peronismo no es solamente un proceso demagógico, sino que es un proceso que incluye a los sectores populares. ¿Mm? Y por eso el futuro argentino tiene que ser el de una clase media que no le dé la espalda a los sectores populares, sino que también busque algún tipo de inclusión para evitar una recaída, diría Germani, en el peronismo. En el caso de José Luis Romero, como les decía, José Luis Romero era historiador, es uno de los pioneros en términos de la inclusión de la historia social en la Argentina. Son especialmente interesantes sus trabajos sobre la Edad Media y el feudalismo, y también es el inventor, digamos, de algunos conceptos sobre historia argentina que todavía se utilizan. Por ejemplo, la idea de la sociedad aluvional.
La idea de que en la Argentina el proceso de llegada masiva de la inmigración europea barre con el pasado colonial y que le da a nuestra sociedad una idiosincrasia, un perfil particular bastante diferente al de otras sociedades latinoamericanas. Em, Hay también una suerte de lectura en términos, podríamos decir, de vuelta a la idea de civilización o barbarie que había mencionado Sarmiento, ¿no? La idea de que a lo largo de la historia argentina hay dos proyectos, un proyecto más progresista, más civilizador, más modernizador, y otro más bárbaro, más atrasado, más feudal, y que la pugna entre esos conflictos llegaba incluso en la etapa contemporánea del propio Romero. Va a haber en todo este tiempo incluso cierta lectura racial que sobrevive hasta nuestros días, ¿no? La idea de que hay una, una Argentina más europea, más blanca, más moderna y otra más bárbara, más mestiza, eh, que además de alguna forma invadió la zona metropolitana a partir de las migraciones internas que se dieron a partir de la generalización de la industrialización por sustitución de importaciones y las crisis rurales en el interior del país. Em, Como les decía, esto va muy de la idea de lo que Adamowski, muy de la mano, perdón, muy de la mano de la idea de lo que Adamowski menciona como el país de la clase media, ¿no? Si tuviéramos que ubicar un consenso entre estas ideas que vamos mencionando, es la idea de que la Argentina es un país de una clase media que no solamente es numerosa, sino que fue especialmente importante a la hora de la construcción de las particularidades argentinas. Es algo que también se relaciona con la inmigración europea, que también se relaciona con eh, esta, esta antinomia entre civilización y barbarie, ¿no? Es algo que podemos escuchar todavía hoy, ¿no? La idea de que los argentinos descendemos de los barcos, que este país es un país de la de clase media, que la crisis del país tiene que ver con la crisis o se refleja en una crisis de las clases medias, digamos, que es una visión que sin duda tiene algo de real, de verdadero, pero que también ha generado visiones demasiado estereotipadas y demasiado sesgadas, ¿m? Que invisibilizan un montón de otras realidades de un país que es mucho más variopinto de lo que habitualmente, por ejemplo, aparece en los medios. Los medios tienen, y también Adamowski va a hablar de eso hacia el final del capítulo 14, una mirada donde la eh, percepción por parte de las clases medias tiene un lugar mucho mayor que el del resto de los sectores sociales. No es llamativo que esta ideología, o esta idea, estas ideas, mejor dicho,
de clase media mariden muy bien con el desarrollismo, ¿no? La ideología que propone, el plan que propone Frondizi para las elecciones de 1958 combinan varias cuestiones, entre otras la idea de una desperonización hacia adelante, ¿no? No una desperonización basada solamente en la represión del peronismo, sino en la conformación de un proceso que sea superador del peronismo. ¿Se acuerdan que, entre otras cosas, mencionamos que el desarrollismo propone que una de las necesidades fundamentales de estos países para alcanzar el desarrollo es la instauración de una industrialización pesada? Y esta industrialización pesada vendría a superar la situación de la ISI, de la industrialización por sustitución de importaciones, que no se inició con el peronismo, pero que fortaleció el peronismo y además fortaleció al peronismo. Digamos, hay una situación de retroalimentación mutua entre industrialización y peronismo, pero que es un proceso que el desarrollismo veía como estancado y que era necesario superar precisamente de la mano de la llegada de capitales extranjeros, de una industrialización pesada y de una modernización, integración y desarrollo del territorio nacional. Acá me dicen, similar a la lluvia de inversiones que se esperaba a partir del 2015. Bueno, yo la clase pasada mencionaba que eh, hay una idea que nace precisamente en esta época que estamos viendo de Frondizi como un gran estadista, como una suerte de Perón de las clases medias, que en los hechos no terminó de confirmarse, porque el propio Frondizi cambió rápidamente muchos de sus principios o modificó muchas de sus ideas, cambiándolas por cuestiones un poco más liberales, pero porque además las propias Fuerzas Armadas van a dar fin a su mandato, y mencionaba que, si mal no recuerdo, no lo recordaba bien la clase pasada y tampoco lo recuerdo hoy y no lo miré en el medio, Frondizi es el único presidente que mencionó Mauricio Macri en su mensaje de asunción a la presidencia, ¿no? Hay una idea como que, una idea que se mantiene en ciertos sectores, digamos, pues ya estamos hablando de sectores generacionalmente minoritarios, ¿no? Porque estamos hablando de cosas que pasaron hace mucho tiempo, pero que mantenía o mantiene esa idea de una oportunidad frustrada en el proceso de Frondizi, ¿no? Y que mantiene esa idea de que fue un estadista al cual no se le terminó de dar la oportunidad que merecería. Eh, es posible que algunos de esos sectores al día de hoy piensen lo mismo del propio Macri. En el capítulo 14 vamos a ver que Adamowski habla de lo que él caracteriza como el giro a la izquierda de la clase media. Desde ya que no es un giro a la izquierda de toda la clase media,
pero sí vamos a ver que esa identidad tan consolidadamente antiperonista que había construido la clase media durante el peronismo y que había fortalecido en el proceso o en el intento de desperonización, va a hacerse un poco más diversa. ¿Mm? Lo primero que empieza diciendo Adamowski es que queda claro que la desperonización fracasó. ¿Mm? En 1962 hay unas elecciones que terminaron siendo importantes, no por la elección en sí misma, no porque dieran nacimiento a gobiernos, porque esas elecciones van a terminar siendo anuladas por el golpe de Estado, pero que dejaron en claro que el peronismo seguía siendo la fuerza mayoritaria, que la desperonización no había funcionado y que esa alianza particularmente fuerte que vimos nosotros caracterizada por Daniel James entre clase obrera y peronismo, todavía funcionaba, todavía estaba viva, que era mentira aquello de la ilusión de muerto el perro se acabó la rabia. Primero porque el perro, entre comillas, no estaba muerto, sino que estaba exiliado, y además porque esa, la existencia del peronismo, a diferencia de lo que había pasado con otros procesos de los que habitualmente se conocen como populistas en América Latina, había sobrevivido claramente a su separación del Estado, ¿no? Porque esa era otra de las ideas de la desperonización, la idea de que el peronismo existe por la capacidad que tiene de brindar desde el Estado políticas clientelistas, demagógicas, etcétera, 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 eso que se escucha tanto, por lo cual, una vez que se ha separado del Estado, no tiene futuro. Bueno, eso quedó claro en 1962, en unas elecciones en las cuales, si bien Frondizi no desproscribe de todo al peronismo, eh, permite la participación de lo que se conoció como fuerzas neoperonistas, es decir, fuerzas políticas compuestas por integrantes del peronismo que no utilizaban ni los símbolos ni el nombre porque estaba prohibido, pero es que sí dejaban en claro que eran parte de ese movimiento. Como yo les comenté en la clase pasada, algunas de esas incluso van a nacer, algunas de esas fuerzas neoperonistas van a nacer contra la voluntad del propio Perón, que al principio no las reconoce. Para el 62 sí ya está pensado como una estrategia desde el riñón del propio peronismo, ¿no? El propio Perón llama a votar, por ejemplo, a Andrés Framini como gobernador de la provincia de Buenos Aires por el partido Unión Popular. Muchas de estas fuerzas triunfan, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Eso es intolerable para las Fuerzas Armadas, que como también mencioné la clase pasada, estaban, eh, ejercían una suerte de tutelaje de las semidemocracias, por eso yo dije que eran semidemocracias, no solamente por la proscripción del peronismo, sino porque además estaban las Fuerzas Armadas todo el tiempo marcándole la cancha a la dirigencia civil, diciendo hasta dónde se podía o no se podía avanzar. También van a encontrar que una de las motivaciones de ese golpe de Estado contra Frondizi fue una serie de reuniones, en realidad una serie de contactos y una reunión que tuvo con el Che Guevara en ocasión de la visita del Che a Uruguay, y que obviamente tampoco caían demasiado en gracia en unas Fuerzas Armadas que estaban decididamente jugadas por lo que se conoció o se empezaba a conocer
como la doctrina de la seguridad nacional, que ya vamos a ver más detalladamente la clase que viene. Me pregunta de dónde surgen las fuerzas neoperonistas. Surgen, digamos, de quienes eh, mantenían esa identidad peronista, la habían mantenido durante la resistencia peronista, que eran parte, por ejemplo, de los sindicatos, pero también y sobre todo de esa rama política del peronismo, digamos, que no tenía, a diferencia del sindicalismo, que sí tenía un lugar donde poder seguir haciendo política, que eran los propios sindicatos, como vimos, uno de los primeros sectores donde quedó claro que la desperonización no funcionaba fue en los sindicatos, y de alguna forma el sindicalismo quedó como expresión del el peronismo, tanto en su vertiente más burocrática como en su vertiente más combativa. Pero bueno, las fuerzas peronistas van a ser constituidas con apoyo sindical, pero sobre todo por dirigentes que venían del palo más político. Eh, y eran simplemente eso, intentos de seguir haciendo política más allá de la proscripción formal de el peronismo y de sus símbolos y dirigentes más encumbrados. En este proceso de radicalización política que se da en todo el mundo y de eh, ampliación de las ideologías de la clase media, una parte al menos de esa clase media empieza a criticar la postura tan férreamente gorila, diríamos hoy, que había tenido su clase, ¿no? Eh, Adamowski dice, es un momento de disparen sobre la clase media, ¿no? Porque mucha de la intelectualidad empieza a criticar a su propia clase, empieza a criticar que es incapaz de tener una percepción lúcida del peronismo. Algunos y algunas de estas intelectuales lo hacen desde una conversión al peronismo y otros no tanto, digamos, no es que necesariamente se hayan hecho peronistas, sino que no toleran la identidad solamente antiperonista de la clase media. Entonces dice, bueno, no es posible entender a la nación, no es posible entender a la Argentina si no se entiende al peronismo, si la única postura ante el peronismo va a ser un rechazo de plano. Porque eso además termina empujando a las clases medias hacia las clases más pudientes y los intereses no son los mismos. Entonces, digamos, en este proceso va a haber un gran abanico. El más conocido es el de la radicalización de los sectores juveniles. Muchos sectores juveniles de las clases medias que se van a hacer peronistas o que se van a hacer comunistas o que van a eh, adoptar la pelea por la construcción de una sociedad socialista, incluso a través de las armas si es necesario. También hasta sectores de la iglesia que van a comenzar un proceso de radicalización y de repensamiento, resignificación del peronismo o de las luchas populares en general. De alguna forma, el cordobazo, que ustedes van a ver más detalladamente en el próximo práctico, es un hito en este momento de giro a la izquierda de las clases medias argentinas. Em,
este momento también es un momento de auge de la clase media a nivel mundial, porque hay un crecimiento del consumo, porque hay una mejora generalizada de el acceso a determinados elementos de confort. Eh, es un proceso que en el caso argentino está especialmente bien retratado en las viñetas de Mafalda. ¿Mm? De hecho, una de las viñetas, o un par de viñetas, están incluidas en el texto de Adamowski, ¿no? Esta idea de la familia de clase media, todavía en general una familia tradicional, constituida por madre, padre, una pareja heterosexual y las hijas o hijos. eh, Aunque también hay cada vez más una ampliación de miradas en términos de eh, una liberación en términos de impugnación de miradas más tradicionales, que ya habíamos mencionado eh, con respecto a el rol de la mujer tempranamente en el primer peronismo, los nuevos consumos, la aceptación de la existencia de familias monoparentales, de sexualidades distintas a las tradicionales, formas de acercamiento a la sexualidad también distintas a partir de nuevas miradas, pero también de nuevos recursos tecnológicos como las pastillas anticonceptivas y los métodos anticonceptivos en general, la irrupción de una cultura juvenil de la mano eh, de la idea de que la juventud es una etapa de la vida más amplia de lo que hasta ese momento se consideraba, y no solamente más amplia, sino vista incluso como la etapa más importante de la vida de los seres humanos. Digamos, una serie de cambios muy profundos que a menudo tienen a las clases medias como protagonistas. Y lo que dice Adamowski es, esto se va a empezar a vivir claramente a través de los medios de comunicación, que en una sociedad que se iba modernizando, tienen un impacto cada vez mayor. Y en esas miradas queda claro que eh, hay una suerte de naturalización de la Argentina como sociedad de clase media. Van a ser habituales en la televisión, dice Adamowski, esas comedias costumbristas o dramas también, que tienen como epicentro a la eh, familia blanca de clase media argentina, descendiente de europeos, y que de alguna forma invisibiliza otras existencias, otros sectores, especialmente los que tienen que ver con eh, los sectores sociales populares y quienes vivían en condiciones de vida menos, menos privilegiadas. En este proceso, como les decían, empiezan las críticas a las clases medias, empieza a hablar de la idea del medio pelo, una, una, un concepto estructurado por la pluma de Arturo Jaureche, ¿no? La idea de que esa clase media que siempre quiere ser más de lo que siempre siente que sus intereses y motivaciones están más cerca de las clases altas que de los sectores populares, con los que en realidad a menudo tiene más puntos en contacto, ¿no? Una clase media a la cual la atemoriza más
el ascenso de los sectores populares que los desmanejos de las élites tradicionales y conservadoras. Digamos, una serie de cuestiones que, tal como mencionaba al principio de la clase, están muy presentes en el día a día. Digamos, obviamente, no es la misma sociedad argentina en el 2020 que en los años 60, pero hay muchas cuestiones identitarias e idiosincráticas que se pueden remontar o cuya lectura, cuyo análisis podemos remontar a aquella etapa inaugurada en el golpe de 1955. No sé si hay dudas, si hay preguntas. Como siempre, el texto de Jaureche que me preguntan aquí, em, se llama precisamente El medio pelo argentino, tiene un subtítulo que ahora no recuerdo, pero es uno de los libros que mayor difusión tuvo, uno de los libros de Jaureche con mayor difusión en su momento. Em, Me preguntan por las consignas y precisamente lo que iba a hacer, si puedo, porque esta plataforma no es la que manejo mejor, a ver si les puedo compartir. De todas formas, la voy a subir a aulas web, así que no se preocupen por eso. Bueno, ahí está. ¿Mm? Esta va a ser la modalidad en la que yo les acerque cada tarea. Como les mencioné, las tareas no hay que entregarlas por separado, sino que son parte de un trabajo final que se entrega al final de el año. Las fechas están bien en el cronograma completo que les mencioné, que ya están también subidos a aulas web. Lo primero que quiero que hagan, precisamente trabajando con esta idea de cómo aparece la clase media en los medios de comunicación, es que elijan dos frases o declaraciones cortas aparecidas en los medios de comunicación que hagan referencia a la clase media argentina, y cada una de esas frases por separado busquen la forma de relacionarla con alguno de los sentidos comunes o prejuicios que señala Adamowski en relación a dicha clase en nuestro país. Entonces, fíjense, googleen clase media, traten de no quedarse con lo primero que aparezca, porque seguramente así después yo tengo más variedad a la hora de corregir. Entonces, bueno, van a encontrar, lo más jugoso es que sea de gente conocida, ¿no? Famosa, que no sea tanto en términos de una mirada intelectual, sino una mirada más bien del sentido común o del prejuicio. ¿Mm? Busquen dos frases relacionadas con la clase media que hayan aparecido en los medios, y por separado, con cada una de esas frases o afirmaciones, me digan de qué forma pueden relacionarlo con, sobre todo con esta idea de que la Argentina es el país de la clase media o es un país de clase media. Eh, la segunda consigna, digamos, el segundo punto dentro de la consigna es explicar brevemente con palabras propias de ustedes. Digamos, esto es una obviedad, pero digo, la idea es que no se ajusten al texto, sino que se despeguen y puedan darle su propia visión y su propia redacción. Expliquen este párrafo que pongo a continuación, ¿no? Dice: la revalorización de la plebe chocó de frente con el antiperonismo que profesaba buena parte de la población. Incluso muchos izquierdistas que no sentían ningún aprecio por Perón se hicieron en estos años
antiperonistas. Y ya que luego de 1955, como vimos, se había vuelto un lugar común decir que la clase media era el grupo social que más alimentaba al antiperonismo, ella se convirtió muy pronto en blanco de toda clase de ataques. En efecto, desde 1955, numerosos comentaristas, políticos y ensayistas denigraron a la clase media por su incomprensión de la realidad de los trabajadores, por su racismo o por su incapacidad para ponerse del lado de los intereses nacionales. Esta imagen negativa de la clase media contrastaba fuertemente con las visiones positivas analizadas en el capítulo anterior. Como les dije, la consigna va a estar subida al aulas web cuando suba también la grabación de este teórico. Se las comenté ahora para que ya la tengan en la cabeza y si tienen ganas vayan pensando y vayan buscando las frases sobre las cuales van a trabajar. Bueno, me hacen algunas preguntas sobre los textos que están en los textos. Así que la idea no es que yo repita como para que tomen nota, sino que haga una eh, apreciación más o menos sintética sobre el texto para que eh, quienes ya lo leyeron, que esa es la idea, es decir, que lleguen al teórico con el texto ya leído, puedan ver si alguna de las dudas que pudieron haber surgido son canalizadas y y quienes no, bueno, tengan una adelanto de los temas sobre los cuales hablan los textos. Me preguntan acá si las citas tienen que ser de nuestra actualidad. Sí, en principio sí. Puede ser que no sea necesariamente de estos días, pueden tener algunos años, pueden tener algunas décadas. Lo importante es que sean citas jugosas, digamos, que tengan algún valor por quienes la dicen o en qué contexto se dijo, que no sean las más escuchadas. Algunas frases de las que encuentren seguramente son esas frases que a menudo aparecen en los programas de archivo de nuestra televisión. ¿Mm? Eh, pero bueno, traten de encontrarle alguna vuelta que sea interesante de leer, que permita dar cuenta de los conceptos que tira Adamowski en el texto. Bueno, como les comenté, la idea es que no nos extendamos mucho más de la hora que recomiendan las especialistas y los especialistas en estos temas. Como siempre, cualquier duda que surja, me la pueden realizar a través de la mensajería del aulas web o de mi mail que figura en el programa de la materia o del foro general que está en la pestaña general del aulas web. No, acá me preguntan, ¿estaría mal que sean de las más usadas? No, pueden ser conocidas. ¿Mm? Yo lo que no quiero, está bien, no está en manos de ustedes, pero lo que preferiría es que cuando lleguen los trabajos no sean 100 repeticiones de la misma frase. Pero bueno, eso es algo que no se puede evitar del todo. Digamos, eh, si es de las más utilizadas, como bien menciona acá la compañera, lo interesante es tratar de darle alguna vuelta de tuerca, ¿no? No decir las cosas más obvias. ¿Mm? Eh, pero bueno, simplemente eso. ¿Mm?
La idea es que no se queden con lo primero que aparece en Google, sino que traten de hacer una búsqueda más o menos profunda y busquen varias alternativas y de esas alternativas elijan las dos que les parecen más significativas o más interesantes. Bueno, espero no olvidarme nada. Como les comenté, la clase que viene vamos a ver el texto de Fernando Devoto y Boris Fausto, un fragmento del capítulo 4 de su Historia Comparativa de Argentina y Brasil. El capítulo se llama Dictadura, Democratización y los tiempos recientes. Nosotros no vamos a llegar a los tiempos recientes, sino que vamos a ver sobre todo las dictaduras. La dictadura argentina que va de 1966 a 1973 y también algo de la dictadura del 76 y sobre todo la larga dictadura brasileña que fue desde 1964 y llegó hasta 1985. Muy interesante para ver algunas cuestiones del Brasil de hoy. ¿Mm? ¿Por qué Brasil no tiene un sistema político partidario equivalente al argentino? ¿Cuáles de las cuestiones, de los problemas habituales del sistema político brasileño aparecen, por ejemplo, hoy con el liderazgo de Bolsonaro? Y algunas otras cuestiones interesantes. Especialmente en el caso de Brasil, les pido que cuando se encuentren con personajes que no conocen o cuestiones que no se conocen, vayan a Google y intenten sacarse las dudas. Si después hay dudas que quedan, las veremos en el teórico que viene, pero, digamos, traten de no acumular demasiadas dudas porque si no, el texto es un texto que se les va a volver un poco cuesta arriba. Bueno, muchas gracias por la atención y nos estamos viendo la clase que viene la próxima semana.